Es el turno de Jorge Frías, es el secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. Muy bien, buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, no, por favor, la idea es esta, ¿no? Es hablar, que usted nos cuente cómo están ahora en la actividad y meternos en algunos temas en particular. El año pasado fue un año complicado, ¿no? Un año que les generó seguramente un montón de desafíos para trabajar, de protocolos y bueno, y cómo han estado trabajando esta última temporada. Sí, realmente no fue un año fácil para nadie, obviamente a nivel mundial, pero en nuestra actividad en particular, al haber sido declarada esencial, tuvimos que salir a trabajar y día a día, de acuerdo a cada uno de los decretos que se fueron elaborando al inicio de esta pandemia, se fueron colisionando entre los protocolos que se iban instaurando desde nación, provincia, cada ciudad aplicaba el suyo. Y en el caso nuestro también los puertos, las administraciones portuarias aplicaban sus propios protocolos y esto hacía que, bueno, genere una dificultad de poner en marcha la actividad mayor. Pero finalmente logramos trabajar no con normalidad, pero sí con continuidad, que esto nos permitió generar producción, generar trabajo, generar alimento, y lo que el gobierno nacional esperaba de esta actividad era que justamente se generen ingresos para poder enfrentar toda esta cuestión económica que se ve afectada por la pandemia. Una actividad que por el lugar de trabajo, a diferencia de otra que se puede mantener determinado distanciamiento, es imposible. Ya he demostrado que cuando se ha dado un caso en una tripulación, bueno, es todo, ¿no? Es lo que incluso estábamos tratando de chequear algunos casos ahora en Puerto Madryn nuevamente con un buque. Esto ha sido habitual y le generó todo este desafío a todos los trabajadores y a los empresarios, los armadores, ¿no? Sí, claro, porque hay que ser consciente de que el virus no estaba en el mar y si lo que nosotros debíamos evitar es que justamente ningún tripulante lo llevase, porque era obvio que si el virus salía a navegar iba a contagiar a todo el buque o a su mayoría, y esto es lo que había que evitar. Así que claramente no tenemos posibilidad de distanciamiento de ninguna manera. Esto generó en algún momento alguna diferencia entre los gremios que estábamos trabajando en el armado de estos protocolos, algunos desentendimientos que eran obvios porque con el diario del lunes, como se dice, es más fácil, pero en aquel momento todos estábamos aprendiendo de alguna manera y no coincidíamos en esto del 1,5 metros de distancia porque era falsear una cuestión que no es posible. Iba a estar firmando algo en el papel que sabía que en la práctica no se podía cumplir. Exactamente, por eso Capitanes no firmó ese primer protocolo. Obviamente acompañamos lo resuelto porque la actividad tiene que funcionar, pero no podíamos acompañar la firma donde conste que íbamos a mantener 1,5 metros de distancia, cosa que era imposible. Lo concreto es que logramos funcionar, trabajar y bueno, después ir solucionando cada situación que se fue dando, que la primera surgió acá en Comodoro mismo, justamente, como se decía en ese momento, empezó en la pesca. No empezó en la pesca. Alguien que tripulaba ese barco llevó el contagio desde tierra y así es como se dan las cosas. Y alguien no hizo del todo bien el protocolo ahí dentro del puerto, se supone, porque si no, si se hacen todos los pasos bien, difícil que se dé el Santorini, me acuerdo, ese buque. Correcto, por lo menos se minimizan las posibilidades, claro. Por eso creo que acá apelo, aprovechando esta posibilidad de estar en un medio público de difusión, que el cuidado individual no se puede descuidar. O sea, esperar que todo se solucione desde arriba a esta altura ya es algo que no podemos considerarlo. Entonces el cuidado individual es fundamental más que nunca y más aún que estamos entrando en esta nueva ola, como la llaman. Creo que hay que redoblar el esfuerzo individual por los cuidados, que lamentablemente en los recorridos que hago no lo veo con tanta firmeza, pero bueno. Hubo un relajamiento, digamos. Sí, hubo y lo hay. Yo realmente estoy viendo que hay personas que, sabrán ellos, uno no puede andar peleando por la vida, pero se ven actitudes que no corresponden, que pareciera que no toman conciencia realmente de lo que está pasando, que es grave, se pierden vidas, se pierden amigos, se pierden familiares, y más allá de los por qué o quiénes son los responsables, fueron o son, hay que cuidarse.
¿Cómo está la actividad hoy? ¿Con qué desafíos se encuentra? Si la comparamos con este año tan complicado, digo, ¿qué proyecciones tienen para la temporada que viene? Bueno, mira, como te decía al principio, nosotros afortunadamente trabajamos con normalidad. Nosotros dependemos de un recurso natural que por estas cosas de Dios concretamente no nos está faltando. Las dificultades son cuestiones que tienen que ver con esto de la pandemia, pero mantenemos una actividad normal en todas las actividades, en todas las especies. Bien. No han tenido pérdida de y en puestos todo laborales. en el mar de los distintos puertos. Sí, no, afortunadamente incluso nos están faltando en algunos casos cómo cubrir los puestos, porque se van sucediendo las distintas actividades. Lo que es pesca de altura, merluza y costa trabajó con normalidad, y las que se trabajan por temporadas, como es el calamar, y ahora que en este mismo momento se está capturando langostino, se van reemplazando, se van sucediendo, y esto nos permite estar en actividad permanente. Hay un tema que ustedes vienen planteando con preocupación hace tiempo y que parece que algunos lo descubren cada tanto, que tiene que ver con la pesca, con la actividad ilegal en torno a la pesca, ¿no? Y ustedes vienen haciendo un planteo fuerte, público, respecto al tema de los controles, ¿no? Bueno, mira, es un tema muy amplio, ¿no? Yo veo que se ha tratado con una liviandad en distintos sectores, con desconocimientos, con cosas que rebotan, información, pero el tema de las 200 millas, que concretamente lo que me estás diciendo, que no es algo realmente que a nosotros nos haya ocupado, sino nosotros nos hemos dedicado más a lo que es el cuidado del recurso dentro del mar argentino, dentro de la zona económica exclusiva, y la educación y la capacitación. Esas son cuestiones que nosotros hemos enfocado en nuestra conducción. Lo de las 200 millas es cierto, hoy los medios de comunicación nos permiten difundirlo más rápido, pero esto no es nuevo. Desde el año 90, que sobre las 200 millas hay buques extranjeros de distintos países pescando, en más o en menos. Lo que pasa obviamente que así como en la Argentina la flota se fue acrecentando, en el mundo también. Entonces, cada vez hay más barcos pescando sobre el límite de las 200 millas, no están cometiendo ningún delito, que estas son las cuestiones que a veces se escuchan decir con una liviandad, como decía. Impacta la imagen, digamos. Impacta, ¿no? La imagen, por supuesto, pero ellos están en mar abierto, en océanos, en aguas abiertas, donde no están cometiendo ningún delito. El delito es que ingresen a nuestra zona, y ahí es bueno donde hay que poner el foco un poco en controlar eso, pero te digo, no es algo nuevo realmente, nada más que hoy es muy fácil difundirlo. Falta una información más clara, porque si no todos estamos pensando que a la Argentina se la están llevando por ahí, y no es así. Bueno, y lo otro que usted decía, ahí en la capacitación y en cuidado de recursos en nuestras aguas, ustedes hacen mucho hincapié en esto de, por ejemplo, en capacitar. Sí, por supuesto. Yo creo, hace mucho tiempo que lo vengo sosteniendo, el recurso pesquero en la Argentina se trasladó a la Patagonia. En mi caso particular, mi primer viaje en el año 85 fue en Puerto Madryn, y quedé trabajando en Chubut desde entonces, estoy hablando desde ese entonces, y el recurso está acá. Entonces yo veo o noto a través de los años, y ahora más en la función que cumplo, que el sector patagónico no le está dando realmente el valor que tiene esto de poder tener un recurso tan cercano y aprovecharlo para generar producción, para generar trabajo, para generar alimento. Entonces, tratamos de que despacito se vaya tomando conciencia. Entiendo que a la industria pesquera lo que le hace falta es un cambio intelectual, y esto me refiero a un cambio generacional, donde el origen de la pesca se dio de una manera, en la pesca de volúmenes, y no de generar valor agregado, que es algo que obviamente genera trabajo, pero hay que pensar en la capacitación, porque para generar valor agregado se necesita mano de obra capacitada. Entonces hay una consecuencia de una cosa hacia la otra que en realidad nos genera un desarrollo en la Patagonia con carácter económico, con carácter productivo, con carácter de presencia en el mundo, porque estamos extrayendo toneladas y toneladas que terminan consumiéndola en otros países. No tenemos un mercado interno desarrollado donde todo argentino pueda acceder a este producto de una manera, no digo
más económica que otra, pero tampoco tan costosa como lo es otra. Concretamente me refiero a la carne. Cuando el argentino tiene que elegir entre una cosa y otra, elige la carne porque somos un país cárnico, un país que fuimos educados al consumo de la carne y no al consumo de pescado, que lo tenemos aquí. Y como contrapartida, países del mundo atraviesan los mares del mundo para consumir algo que nosotros tenemos acá y no lo hacemos. Y esto tiene que ver con la educación. Bueno, y más allá de esa educación del paladar, que pasa por esto último que usted decía, vuelvo a lo que me decía al comienzo. Entonces, ¿cómo se podría dar un mejor aprovechamiento y tratar de sacarle el máximo al recurso? Usted hablaba de valor agregado. Digo, quiero llevarlo a eso porque me parece un dato interesante para profundizar. Es decir, hoy dice usted que la producción sigue apuntada al volumen más que nada. Sí, claro. Algunas empresas... cantidad más que calidad, digamos. Cantidad más que calidad, se sigue trabajando en ese sentido. Yo brego porque las generaciones nuevas, y concretamente celebro que haya muchos hijos de empresarios que se integran a las empresas y al desarrollo de la misma, y tienen una visión distinta. Obviamente tienen una preparación distinta, tienen una visión distinta y están enfocados en esto, entre extraer, producir, pero también agregar valor agregado. Entonces, como te dije, lo que está faltando es ese cambio intelectual donde no se entienda que no solamente con volumen se va a generar dinero, sino con el valor agregado. Productos terminados que les sean de fácil preparación en el hogar, que no tengan que ser complicados. Esto a veces parece algo burdo, pero imaginar que un pez, cualquiera sea su especie, o un marisco, termine en un hogar tal cual como sale del mar, obviamente nadie va a querer prepararlo. Es como pensar que en vez de ir a la carnicería a buscar un kilo de carne cortada, le den un pedazo de vaca y usted tenga que ir a cortarlo a su casa. Entonces, esto es lo digo burdamente para que se entienda, esto es lo que está faltando, una política de Estado. Por eso el cambio intelectual también lo tienen que tener los políticos, dependemos de ello para que haya una educación desde la escuela, desde el jardín inclusive, donde además de pensar en dibujitos que tengan que ver con vaquitas, con arbolitos, con casitas, también con pescaditos, y de ahí seguir incorporando el conocimiento de lo que significa el alimento de la pesca, el alimento del mar, y por supuesto cuando a uno le quiere dar alimento de pesca a un adolescente que nunca lo comió, no lo elige. Entonces, claramente lo que falta es una política de Estado realmente que eduque a que este alimento sea consumido desde la pequeñez, desde niño. Eso es lo que va a motorizar muchas cosas. Trabajo, producción, sobre todo, claro. Distribución en el interior del país, transporte, que llegue a todos los lugares del país de una manera práctica y en valor conveniente, por supuesto. ¿Y esto cómo lo hablan con las autoridades pesqueras, las provinciales, las nacionales? Digamos, ¿qué es lo que el sector reclama, le pide como para... Habló de política de Estado, claramente, ¿no? Obviamente. No, y lo hablo como lo estoy hablando con usted. Lo que pasa es que el cambio intelectual del sector político todavía no llegó. Brego porque esté encaminado en ese sentido. No pierdo las esperanzas. Entiendo que así como el sector empresario, que está empezando a entender esta cuestión, si no es directamente con los empresarios históricos, digamos, del sector, sí celebro, como decía, a través de sus hijos que tienen una educación distinta y están viendo el mundo de una manera distinta. Espero que en el sector político pase lo mismo. Acá hay que trabajar de manera conjunta, políticos, gobierno, la clase política, la clase empresaria y la clase trabajadora, los representantes. Tenemos que entendernos, consensuar ideas, no podemos estar separados y con conflictos permanentes, solucionar las cuestiones salariales de la manera más pacífica posible y a partir de ello empezar a trabajar en conjunto para generar producción. Eso es que se incentiva a través, por ejemplo, me imagino, de políticas impositivas. Es decir, bajarle la carga al que agrega más valor agregás, digamos, incentivarlo para que sea una carga fiscal menor, ¿no? Claramente esa es la participación del Estado. El Estado, a través de los gobiernos, hoy participa solamente para cobrar impuestos, claramente.
Entonces la batalla que queda es entre empresarios y trabajadores, donde tenemos que dirimir nuestras diferencias porque tenemos un socio que es costoso y que no colabora, que no participa en esta extracción de un recurso natural que lo siembra Dios y que nosotros simplemente lo extraemos, pero participa solo para cobrar. Entonces, cuando yo digo que el Estado, a través de su gobierno, debe participar, es por lo que usted dice. Tiene que haber una consideración en el consumo, en el costo del gasoil, que el empresario paga el gasoil el costo de que cualquier ciudadano lo paga en un surtidor, las cargas impositivas. Hace poco me tocó discutir en el Congreso, no discutir, sino hacer planteos ante el diputado Carlos Heller, ante el diputado Máximo Kirchner, ante el diputado Moyano, todos que estuvimos tratando el tema del impuesto a las ganancias, y entonces yo planteaba que si el impuesto a las ganancias, que como todo trabajador entendemos que es un impuesto que no debiéramos pagar, pero vivimos en un mundo donde en el mundo el trabajador paga, ¿por qué no pagaría el trabajador argentino? Pero lo que nosotros decimos es que el impuesto a las ganancias en el sector pesquero podría ser aplicado en los salarios básicos y no en la producción, porque eso, el impuesto sobre la producción que generamos a destajo, sin tener feriados, sin tener domingos, sin tener francos, porque nosotros tenemos que pescar cuando el recurso está, no cuando nosotros decidimos. Entonces, aplicar el impuesto es contrario a la necesidad de producir, o sea, desalienta la producción, o genera algo más grave, que es que algunos sectores, no digo todos, quiero aclararlo porque no es de manera general, algunos empresarios coaccionan a los trabajadores para terminar pagando salarios en negro. Entonces, el fin del impuesto al final termina siendo desperdiciado, digamos, ¿no? Generando algo contrario. Por eso creo que en algún momento se tendrá que entender que la participación del Estado a través del gobierno tiene que ser con una acción que sea parte de los costos para extraer y obviamente con condiciones que habrá que pactarlas. Hablaba de que el recurso se ha trasladado a la Patagonia, me quedaba pensando, digo, ¿cómo podemos situar la realidad de Chubut comparada con otras provincias de la región, en la actividad y si se quiere también con el puerto de Mar del Plata, ¿no? Es el desinterés que yo siento o que no entiende el sector político de pactar con el sector empresario para que haya verdaderas inversiones en el sector, porque el mayor problema que tiene la provincia de Buenos Aires, el puerto de Mar del Plata puntualmente, es la distancia. El costo mayor en la pesca es el combustible, el gasoil. Entonces, la trayectoria desde el recurso que está aquí en la Patagonia hasta Mar del Plata, obviamente le está dando un margen al sector empresario importante en el costo más alto que es el gasoil. Pero, ¿qué pasa? Los puertos de la Patagonia no están desarrollados como para recibir toda la flota, no están desarrollados, además tienen costo más alto, que en esto hablaba de que si querés traer la producción tenés que generar facilidades, conveniencias para que obviamente se venga a invertir aquí. Falta eso, falta un desarrollo. Le agradezco mucho, Jorge, que nos haya visitado y poder meternos un poquito en la actualidad de esta actividad pesquera tan importante para la provincia y que a la que le falta tanto, más allá de que genera, todavía por lo que usted nos explica, y cada vez que podemos charlar con alguien que es especialista en el sector, todavía podría crecer mucho más de lo que hoy tiene. Sí, sin duda que mucho más. Gracias, bueno, gracias a ustedes por invitarme.